van a encontrar ahí justamente el apartado de combustión. Y justamente dentro de combustión les indico reacción química entre una sustancia oxidante, en este caso el carburante, y otra reductora, el combustible, por desprendimiento de calor y eventualmente de luz. Y este es considerado un proceso unitario. Entonces, si en el trabajo que ustedes están buscando aparece la palabra combustión, entonces ya está seguro que es un proceso unitario. Por acá me preguntan otro. Eh, una pregunta, la evaporación, me preguntan sobre la evaporación. Y justamente acá también les coloco evaporación. Paso de una sustancia del estado líquido al de vapor, a una temperatura inferior a la de ebullición y tiene lugar solo a la superficie del líquido, además de que se produce en forma gradual. Pregunta entonces, ¿ese proceso es unitario o no? Si está en este archivo de Word que les acabo de enviar, considérenlo como proceso unitario. Entonces ahí les acabo de colocar una amplia gama de todos los procesos. Justamente, también está ahí, ¿eh? También está acá. Eh, también está, sí, sí, sí. Está la halogenación, la polimerización, la sulfonación, justamente lo que me comentas, también está acá. Así que, por favor, creo que están acá los delegados. Sí, acá veo a Danuska, veo por acá a Fabricio, no sé si está Gabriela o no, pero les acabo de compartir un documento. ¿Lo revisaron, Danuska, Fabricio? Ok, perfecto, ya, eso los va a guiar, entonces ya no van a tener duda de si es o no es proceso, proceso unitario, ¿sí? Ya, creo que ahí tienen toda la gama. Ahora sí, empiezo a atenderlos. Empezamos con, ¿dónde está? Anthony. Ok, Anthony, empezamos contigo. Me dices que no me puedes enviar, compartir la pantalla, ¿verdad? Bien, si no puedes compartir la pantalla, entonces te voy a pedir por favor que me envíes tu trabajo, lo que tienes listo, y yo lo proyecto y lo vamos revisando de esta manera, ¿sí? Entonces, después de Anthony, creo que también íbamos a revisar el trabajo de, ¿dónde está? Fabricio. Fabricio, tu trabajo, eh, a ver, Anthony, vamos a ver. A ver, ahora verifica si ya puedes. Muy bien, yo creo que ya está. Ok, Anthony, a ver, adelante, comparte. Anthony, estás como moderador, verifica que ya puedes. Ok, perfecto. Muy bien. Por favor, atentos con lo que vamos a revisar de sus compañeros. Probablemente esto les dé una idea también sobre el trabajo que están realizando, ¿sí? Ya, muy bien. Bien, vas a tener que activar tu micrófono para que me describas algunas cuestiones básicas y me preguntes, si, no sé, para que me preguntes en lo que debas, ¿no? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho muy bien, adelante. Nosotros con mi grupo hicimos el proceso de la calcinación en un horno de cuba Ujú. vertical. ¿Se me escucha? ¿Me escucha, profesor? Sí, 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 te escucho, adelante. Sí, te escucho. Ya, acá estamos con la introducción Ok, sobre ok. esta parte es la introducción. Despacio lo bajo, ¿no? Ujú, está bien, dale un poco lento, ok. Hay que referenciar, ¿eh? Sí, sí, profesor. No Sí, he profesor. visto, no he visto referencias en la parte de tu introducción. Ok, sí, sí, ya encuentro algunas, ok, según, ok, perfecto, ok, ya lo vi. Ok, perfecto, continúa, continúa. Sí lo hemos citado, profesor. Sí, sí, ya lo vi, discúlpeme. Ujú. Descripción y datos. Ok, para ahí un momento en la descripción. Descripción del proceso de calcinación para la obtención de VIPA. Ah, ya. Bueno, profesor. Ok, Sí, te escucho, te en este escucho. caso nuestro grupo ha elegido el proceso de calcinación de cal. Ok. Ujú. En este caso nuestro grupo eligió el
como tema el proceso de calcinación de una cal, que es el óxido de calcio, que mediante dice que hemos entendido de que se obtiene de una cantera y es llevado a un horno, pero es un horno específico que tiene como nombre cuba vertical. Y varias tesis nos mencionan de que, de que es sometido a una temperatura de 920 grados Celsius y en base a eso se obtiene esa reacción del óxido de calcio. Y aparte hemos analizado de que parte del calor que genera el horno es gracias a la combustión del butano. Y ahora queremos saber si la interpretación de los resultados que hemos obtenido en base a eso es correcto. Nosotros hemos formulado un problema en este caso en base a lo que hemos investigado. Es son dos preguntas. Calcular la Sí, energía en en base a forma de lo... calor y qué cantidad de butano se utilizó o se quemó en el proceso de combustión. Perfecto, muy bien. Aquí Ya. están los datos. Como le digo, la parte del planteamiento del problema es uno de los datos que le mencionó. En este caso, en el planteamiento del problema mencionamos cómo es la combustión del butano y qué energía forma para producir el óxido de calcio. Está excelente. Perfecto, justamente es eso, ¿no? La conversión de materia prima en un producto. Lo que se hace ahí es el carbonato de calcio, ¿verdad? Junto con el calor, justamente, claro, te forma eso el óxido de calcio y el dióxido de carbono, que lo tienes ahí en la ecuación. Sí. Perfecto. Muy bien, Ajá, aplicas exacto. entalpía, está perfecto. Ya hay que ver los cálculos, ok. Entalpía está. Sí, la entalpía. En este Perfecto. caso, estamos viendo en el problema cómo obtener 1000 kilogramos de óxido de calcio en sí. Porque ya depende, digamos, de cada... Porque, o sea, en realidad hay una amplia industria que realiza esto, pero depende de una determinada cantidad en cómo lo produce. En este caso, nosotros hemos tomado como referencia 1000 kilogramos. Está bien. Solamente, por favor, regresa a la pregunta que estás planteando porque quiero, a partir de eso, ver qué concluyes. Bien. Bien, tú pides calcular la energía en forma de calor necesaria para obtener millar. Entonces estás entrando en el cálculo de la energía en forma de calor y Sí, luego estás proponiendo averiguar la cantidad de kilogramos que será necesaria de butano para la obtención. Entonces, te centras en el cálculo de energía y te centras en el cálculo de masa para que el proceso se realice, ¿verdad? Ya, muy bien. Continúa. En la parte operativa está muy bien. Vamos a ver ahora qué concluyes. Ya viene tu análisis, perfecto, está muy bien. en la parte B es el análisis para el Ujú. cálculo de la masa del butano. Exacto. Perfecto, ya muy bien. Aquí Resultados, están. eso me interesa. A ver, entrada y salida. Ok, perfecto. A ver, en Ya los le. resultados hemos... Ujú. Sí, a ver, nosotros lo hemos colocado por partes en sí. En este caso, al principio se inicia con 49 kilogramos de óxido de calcio, ¿no? Pero el problema nos pide 1000 kilogramos o sea, 1000 kilogramos. Nosotros por teoría sabemos que en sí la energía del óxido de calcio es menos de 235, pero no sabemos cuánta es la energía cuando es 1000 La entalpía. kilogramos en sí. Y nosotros, o sea, en los resultados en base a eso del problema, lo hemos hallado y hemos colocado la interpretación. Ahora, queremos saber si esa interpretación está bien o podemos agregarle un poco más o qué se puede cambiar en sí. Ajá, perfecto. A ver, déjame revisar. Entradas y salidas. Bien, ¿y dónde se ve el balance? ¿Dónde se ve que lo que entra es igual a lo que sale? Bueno, nosotros lo hemos, o sea, es mediante el planteamiento del problema, que es 1000 kilogramos, y nosotros le hemos hallado por regla de tres simple esta cantidad de 1295,91. Ujú. Y por eso. Bien, y la combustión del butano. Sigue bajando, por favor, a ver en cuanto a la energía en forma de calor. Es la cantidad necesaria de energía en forma de calor que requiere un horno Ajá, para realizar ahora un proceso. Ajá.
Ajá, De ahora, en acuerdo. base al punto 2, como yo le dije, la combustión del butano nos permite, digamos, cómo interactúa el calor en el horno, que este caso el horno tiene el nombre de cuba vertical. O sea, Ujú, ayuda un poco en la combustión y en la descomposición de los fragmentos, en este caso que es la materia prima, la piedra caliza, para obtener la cal viva. En este caso se utilizó, o ujú. sea, inició con 72 kilogramos, ¿no? Pero en el proceso de combustión solo se aprovechó 32.14 kilogramos, por eso. Ya, Y perfecto, te parte de eso, entiendo. del problema te pide cuántos kilogramos de butano se utilizó. En este caso utilizamos 32.14. Ah, ok, para la producción, ya te entendí. Y Entonces, sube, bueno, por favor, sube el cuadro número uno. ujú. Bien, vuelve a mostrar las entalpías, por favor. Ajá, Exacto. para ahí un segundo. Ok, está bien, baja entonces. Bajas a tu último cuadro. Al agregarle en la reacción el proceso de Y butano bueno, realizar un orden profesor, cuadro. Ok, está bueno, bien, ahora está bien. como yo dije que el proceso de combustión, digamos, es un medio para que interactúe, la combustión al final realizará cuánto de calor se realizó para obtener la cal viva, que en este caso es el óxido de calcio, y esa es la cantidad de calor que se utilizó durante todo el proceso. Ujú. Exacto, sí, ya entendí tu punto. Está muy Y bien, bueno, está bien, nosotros lo está bien. hemos interpretado así. Está bien, es suficiente, está bien interpretado. Sigue bajando, por favor. Ahora, Conclusiones. A ver. ajá, ahora lo que nosotros hemos tenido en duda ha sido en las conclusiones en sí. No hemos tenido un poco de complicaciones al interpretarla o al colocar las conclusiones en sí. La energía dentro del horno fue gracias a Eso la es lo que le... combustión del butano. A ver, ¿Estás seguro que es así? Eso está para corregir, ¿eh? ¿cómo? Por lo tanto, la liberación. Esa primera oración está para corregir. Esto. Analízalo un poquito, ¿eh? Ahí está para corregir. Ok. Luego te dice, por lo tanto, la liberación del dióxido de carbono se debió a la alta temperatura que es sometida a los fragmentos. Mm, no, de repente si corriges tu primera oración, si la analizas un poquito, la segunda va a tomar sentido. Corrige la primera oración. Conceptualmente falta arreglar un poco. Revisa un poquito de conceptos y te vas a dar cuenta. A ver, en la segunda, en el transcurso del proyecto existieron variables termodinámicas que no fueron consideradas como la presión por tener la calidad. Ya, y el trabajo de investigación menciona lo Pero en mismo. ese caso no tomamos bueno, es que en el trabajo de investigación lo que no tomamos como referencia ha sido la presión en sí, como usted habrá Ujú, notado en la descripción del problema, no lo hemos ujú, utilizado. ujú, No fue necesario. Por eso, ujú. por eso hemos colocado eso, ajá, que no ha sido necesario. Ujú, pero ya, por eso, y si no ha sido necesario, esa conclusión es relevante para tu trabajo, para tu análisis. O sea, tú realizas un análisis muy bueno, pero por eso te digo, el que no se hayan tomado estas variables termodinámicas, ¿tiene relevancia en el análisis que has realizado? No. No es relevante, ¿verdad? Entonces hay que cambiar eso porque no es relevante con respecto a los puntos que tú has desarrollado. Tiene que ser una conclusión que vaya de acuerdo con lo que tú has desarrollado. La primera está muy bien. Si corriges tu primera oración, va a tener un muy buen sentido. Muy bien, recomendaciones. Bueno, en este Nuevamente caso, para mencionas a la que sea sometido a esa nuevamente misma con lectura, respecto a la hablamos, segunda recomendación, con respecto a la segunda recomendación, me mencionas realizar un diagnóstico con respecto a la presión de la masa del aire que surge de la combustión. Pero también dentro de tu análisis, tú en ningún momento lo mencionas o que sea parte del problema. Entonces, tanto tus conclusiones y tus recomendaciones tienen que estar ligadas con la parte analítica que tú has resuelto. Luego, si eso no lo has tocado, entonces no va al caso que me comentes o que concluyas esto. ¿Sí? ok, Bien, profesor. el trabajo está muy En el bueno. caso de recomendaciones, en el caso,
Bueno, en el caso de recomendaciones, lo que coloqué como primer punto de utilizar el horno está bien, porque o sea, en sí es recomendable utilizar este horno para alcanzar esta cierta temperatura y realizar la descomposición en sí. Si tú recomiendas eso, es porque has revisado en la literatura que este proceso, o perdón, Sí, que ajá, este instrumento es el adecuado, ¿verdad? Entonces, si en base a una revisión extensa de la sí, literatura, tú sí exacto. puedes recomendar eso, ¿verdad? Entonces justifica ahí, debido a que en Ajá, diferentes autores o en diferentes procesos, ya, y me justificas por qué tú me recomiendas eso, ¿no? Es como si yo te digo, oye, te recomiendo ir al restaurante tal. Bueno, tú me lo recomiendas porque ya has ido o has investigado al respecto, ¿no? Entonces ahí agregarle un poquito más eso, ¿no? Porque la literatura, los procesos, es el instrumento empleado para esto con mejor exactitud o precisión para el proceso, ¿no? Pero está muy bien, está muy buen el trabajo, ¿eh? Ah, Muy profe, bien, faltan las a ver. referencias todavía. Ya, está la tesis que va a ser la principal de la cual tú has sacado la información y bueno, Sí, traten de ponerle como mínimo unas 10 referencias para que no tengan problemas con el, sí, sí, cuando pase por el software, ¿sí? Ujú. Ya, perfecto, ok, está muy bien, gracias. Corrijan estos puntos, ¿sí? ya, profe. Ok, para de compartir la pantalla. ¿Quién sigue? Como mínimo, sí, es lo usual para un trabajo de estos, 10 referencias como mínimo para 6 páginas, sí, es correcto. Mínimo unas 10. Si tienen más, mejor, ¿eh? Pero mínimo deben ser 10. Muy bien, chicos, a ver, ¿quién más? ¿Alguien más quiere compartir su trabajo para revisarlo? Fabricio, ¿compartes pantalla? Chicos, ¿alguien más va a compartir pantalla para revisar su trabajo? Fabricio, ¿Me deja ¿compartes? compartir pantalla? Voy a compartirles el documento por acá, ¿sí? Voy a compartirles el documento por este medio mientras alguien más me dice si va a compartir pantalla o no. Muy bien, chicos, solamente voy a estar hasta las 9, me queda 30 minutos. Si no nadie va a compartir pantalla, bueno, al menos... sí, Yajaira, ¿quieres compartir pantalla? Yajaira, ¿quieres compartir pantalla? Ok, es pregunta. Eh, Tiene que ser, profesor, ¿podemos hacer dos temas? Eh, no entiendo a qué te refieres con que sí pueden hacer dos temas. Si me explicas un poquito de repente a qué te refieres con dos temas. ¿Te refieres así, por ejemplo? Ah, sí, 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 claro. Sí, está bien, eso es válido. Ajá, eso es válido. O sea, lo importante es que toques como mínimo uno. Luego, si tocas dos puntos, mejor aún, ¿no? Ujú. Lo relevante es que toques por O lo sea, menos uno. profesor, por ejemplo, dos aplicaciones, largas, por así decirlo, de cada uno, de cada tema. ¿Se puede? Sí, es perfectamente válido y es mejor aún. Por eso le dije, lo mínimo es que toquen por lo menos un tema, la primera ley, la parte de entalpía o cualquier cosa. Pero O si sea, tocas dos puntos, mejor profesor, aún.
Ajá, ¿habría algún problema entonces si es que se pasa el número de hojas? Porque mi trabajo es un poquito largo, Ah, entiendo. pero es porque tiene muchos Mire, cálculos y mucho análisis. les di como mínimo 6 páginas, máximo 8. ¿En cuántas vas? ¿Cuántas páginas vas? ¿Me escuchas? Sí, sí, profesor, estoy en 12 páginas. ¿Y te parece que vas a necesitar más todavía? Sí, lo que pasa es que como estoy haciendo el ciclo ranking, Y es largo, todavía me ¿verdad? faltan algunas cosas para poner. Bien, si son cálculos, si estás usando hojas para cálculo, no hay problema, porque lo único que tengo que hacer ahí es seguir la secuencia de tu problema. Sí, o sea, Bien, trata estoy de... también utilizando tablas termodinámicas, entonces eso también está que ocupa espacio. Ah, bueno, ok. Si es gráficos, trata de no pasar de 15, ¿sí? Ya, profesor. Ok, Y trata además de no estamos pasar de haciendo 15. también una aplicación de la primera ley de la termodinámica. Por eso le Ujú. pregunté si podíamos hacer dos. Sí, ok, perfecto, ok. Ya, qué bueno que me lo hayas comentado, no hay problema. Lo voy a colocar acá en notas y no te preocupes ya. Pero trata de que no pase de 15, ¿sí? Y que tu archivo no sea también muy pesado. Trata de, si las imágenes pesan mucho, eh, trata de reducir el peso para que luego cuando lo envíes no tengas un problema al subirlo, ¿sí? Ya, no hay problema. Muy bien, chicos. ¿Quién más? ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, una última consulta. La introducción va de acuerdo a, por ejemplo, el dispositivo que nosotros elegimos, por ejemplo, una caldera. O sea, la introducción hablaría de las calderas o hablaría sobre el tema que vamos a desarrollar. O sea, por ejemplo, la primera ley o el ciclo ranking. Siempre O tu sea, ¿en trabajo qué va estaría de... enfocada la introducción? Exacto. Siempre cuando tú vas a hacer una introducción, siempre va de la parte general a lo particular. Es decir, hablas del entorno total, hablas del tema en general y luego ya lo vas particularizando al fenómeno que vas a estudiar. No sé si me dejo entender. O sea, hablaría un poco de los temas que voy a hacer y luego de las calderas. Por ejemplo, si tú quieres hacer un trabajo sobre un termómetro, sobre el estudio de un termómetro, empezarás en tu introducción y un primer párrafo lo vas a dedicar a la ley cero, ¿verdad? Porque la ley cero es quien justifica el termómetro. En tu siguiente párrafo ya vas a empezar a hablar sobre el termómetro como tal. En tu tercer párrafo, porque una introducción puede tener perfectamente 2 o 3 párrafos, aprox, ya comentarás aplicaciones y describirás un poquito de exactamente en qué quieres investigar esta aplicación del termómetro. ¿Me dejo entender ahora? Sí, profesor, ya. Entendí. Ya. Ok, perfecto. Muy bien, Renato creo que estaba levantando la mano. Renato. Ok, Renato, adelante. Muy bien, Luis, adelante. Ya. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Bueno, con nuestro grupo también estamos haciendo el tema de calderas, pero estamos pensando hacer como el análisis de lo que es la pérdida de calor de la caldera, su energía interna y también lo que es bueno, esos dos principalmente. ¿Estaría bien o podríamos también implementar el ciclo de ranking para que, o Yo diría que tu trabajo lo centras más en implementar el ciclo de ranking, porque el otro que me has comentado te va a quedar muy chiquito el cálculo, ¿eh? Y el análisis va a quedar muy simple. Ah, bueno, no sé cómo lo estés enfocando. Si deseas y lo tienes algo listo, te habilito para que compartas la pantalla y ver a ver cómo está. Pero me parece que esos 2 primeros puntos que has tocado va a quedar muy, muy corto y muy simple en tu trabajo. Ahora, si haces un análisis muy profundo de esto, genial, adelante. Pero por cómo me lo has contado, me parece que te va a quedar un poquito corto. No lo sé, ¿ya tienes algo avanzado como para compartir pantalla?
Bueno, en sí únicamente he estado informándome bastante en lo que es el funcionamiento de la caldera y todavía me estoy Ujú. empapando del tema. Bueno, Y recuerda que vienes hasta el lunes a la 1 de la tarde, ¿eh? Entonces traten de definirlo mañana como máximo. no sé, y en cuanto al caso, o sea, por ejemplo, como un caso de estudio, nosotros podemos limitarlo, o sea, nosotros dar ciertas, Ah, ¿te definirlo refieres? nosotros mismos, o tiene que ser un caso que ya esté planteado en una tesis. No, el hecho de que esté planteada en una tesis significa que ya ha sido estudiado, que tiene datos reales y a partir de eso tú vas a evaluarlo, ¿no? A eso me voy. Cuando tú me Ah, dices a limitarlo, es que, por ejemplo, tú tienes todo un proceso en una tesis y de repente solamente quieres estudiar una parte, si te refieres a eso, sí es perfectamente válido. no, sí, a eso Ujú. me refería. Ah, ok, bueno, sí, 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 perfectamente puedes hacer eso. Ujú. Porque no Ok. vas a analizar todo eso porque no te va a alcanzar en el espacio que hemos puesto, ¿no? Y tampoco es que analices todos los procesos que se te han puesto, basta con que analices uno, pero bien hecho y es suficiente. Está bien, profesor, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Rena comentó por acá, me parece que fue para que habilite la pantalla, a ver dónde está. Eh, sí, ok, Renato, te habilito para que compartas pantalla y luego Amaranta, ¿sí? Amaranta, inicio con Renato y luego voy contigo. A ver, ¿dónde está Renato? Ok, ya está. Muy bien, Renato, adelante, ya puedes compartir pantalla. Profesor, Sí, adelante. sí, una consulta. Buenas noches, profesor. En mi caso, con mi grupo hemos estado, no nos había quedado claro qué tema elegir, ¿no? En este caso, si teníamos que hacer los tres temas, la primera ley, sistema gaseoso y los ciclos, ¿no? En ese caso, Ujú. ahora que ya sabemos ya, no sé, profesor, ya que mañana podemos acabarlo, enviarlo por mensajería interna y no sé si nos podría responder diciendo si vamos por buen camino, por decirlo así. El día de mañana yo también voy a habilitar una hora para que puedan conectarse. Mañana de 8 a 9 también voy a estar una hora acá para ustedes. De la Entonces, si noche. deseas, exacto, igual, mañana de 8 a 9. Entonces, si deseas, mañana te puedes conectar, avanza el día con calma y mañana eres uno de los primeros y revisamos tu trabajo acá. De acuerdo, profesor, muchas gracias. Bien, ok, gracias, muy bien. Iniciamos adelante. Puedes activar tu micrófono y contarme cómo van. Adelante, Renato. Ah, profesor, ¿me escucha? ¿Me puede? Sí, te escucho, adelante. Profesor, acá Renato, te en mi escucho. grupo y yo hemos hecho acerca de un proceso unitario en la siguiente reacción. Acá tenemos un balance del proceso químico, donde sabiendo que según los datos que hemos investigado acerca de las referencias que usted va a ver, se ingresan 2 kilogramos de sulfuro de hierro, FeS, con un 40% de agua. Renato, te escucho muy entrecortado y acabo de perder tu conexión. El trabajo a primera vista se ve interesante, pero ¿cómo hacemos? Bien, vamos a darte un tiempo, Renato, a que puedas establecer una mejor conexión y para no demorar mucho voy a pasar con su compañera Amaranta, ¿sí? A ver, ¿dónde está Amaranta? Ok, Amaranta, te estoy habilitando para que puedas compartir tu pantalla, ¿sí?
Amaranta, ¿ya puedes compartir tu pantalla adelante? Profesor, Sí, adelante. profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Profesor, ¿y por qué, por qué no me escuchó la parte del proyecto? Se perdió tu conexión, Renato. Te desconectaste, se paró de compartir tu pantalla. Su... Sí, No, se perdió qué raro, se profesor, perdió qué raro, profesor, yo se estaba perdió tu explicando conexión. y ahí me decía, te comparte pantalla. Sí, tus compañeros están acá Profesor. y vieron Ya disculpe, justamente me que voy a ver perdimos si tu uno de mis conexión. compañeros lo puede proyectar, ¿ya? Por favor, Buenas noches, pídele a alguno de tus profesor. compañeros y me avisas. Voy a continuar con tu compañera Maranta mientras puedes ver esa facilidad, ¿sí? Buenas noches, profesor. Soy la compañera de grupo de Amaranta, porque Ok, ella no tiene adelante. habilitado el micro para presentar el trabajo. Ok, perfecto, Ya, adelante, te escucho. lo que hemos planteado con mi grupo es usar el proceso unitario de una caldera pirotubular, como puede ver ahí en el documento que está compartiendo. Ujú. Esa es la introducción. O sea, queremos Ok. que nos dé una retroalimentación de lo que hemos puesto en el trabajo. Muy bien, sitúan la parte problemática, comentando la parte de la demanda, luego van a la parte de la caldera pirotubular, se enfocan en los principios que cumple, está bien, y luego finalmente indican en qué se va a centrar, ¿verdad? Bien, ok, esos tres párrafos están bien. Bien, vamos a ver la descripción y datos del proceso unitario. La función, bien, van a describir el proceso. Por último, se resalta que el llenado de agua. De acuerdo. Bien, Fórmula uno. No es necesario que coloques un título a la fórmula. Ok, profesor. Con que coloques, tal cual en los libros ves, está la fórmula, luego vienen unos puntos suspensivos o un espacio y colocan entre paréntesis ecuación uno o 1. Es suficiente, no hay que colocarle ese subtítulo a la fórmula. Está bien. No es correcto. Ujú, ok. Ujú. Dame un segundo, déjame terminar de leer esa parte, por favor. Ajá, dame un segundo ahí. Ujú. Bien, tú quieres calcular la pérdida de los gases de escape secos y el calor perdido. Ya, vas a centrarte en el cálculo del calor perdido entonces, por volatilización de agua. Bien, vamos a tener un cambio de fase. A ver, continúa. Ya, ya, ok, ya sus datos. Continúa, a ver. Continúa, por favor. Ya, muy bien, eso es lo que me interesa, la pérdida de... Ujú. Baja. Ujú. Ok, perfecto. Ya, vamos a ver ahí. Reactante. Ok, continúa. Bien, continúa. Ujú. Tú señalas ahí el 13.35, la pérdida total de los gases por escape secos por entalpía.
Sí, profesor. Ese es 0,53. ¿Puedes subir, por favor? Es justamente eso que no me ha quedado claro acá. Sube, sube, por favor, sube. Ujú. Debería aparecer. Ok. ¿Estás segura que esa fórmula aplica ahí? Me refiero, sí, justamente esa fórmula que está ahí de Q4, el calor 4. Dentro del proceso, ¿aplica esa fórmula ahí? Bueno, sí, profesor, lo sacamos de una tesis. Nos guiamos de ahí. ¿De qué universidad? ¿De qué universidad? Ujú, ujú. Bien. Envíame esa tesis, ¿sí? Me parece que hay un problema acá con la interpretación, porque en el calor 4 sube, por favor, sube, sube, sube. Ah, ok, Fabricio, sí, perdóname, hasta hoy día no he tenido tiempo de revisarlo, recién hoy me liberé a las 7:30, cené en lo que pude y me conecté con ustedes, pero ya luego de la reunión ya estoy libre, me pongo a revisarlo, ¿sí? Ajá, para ahí. Me da ahí la reacción de combustión, me da la reacción, me da el calor de combustión. Bien, debo leer la tesis, debe haber un gráfico ahí de un ciclo y ahí esto explica todo esto. ¿Hay un gráfico ahí en la tesis? Bueno, voy a revisarlo. Fabricio, tú me lo enviaste al correo, ¿verdad? Debe haber un gráfico ahí que explica esto y entonces sí tendría sentido a menos que esto vaya en contra. Vamos a ver. De lo contrario, bueno, no puedo comentar mucho, no es una tesis ajena a nosotros, que ustedes están empleando, sí, pero que ya. Bien, Fabricio, no me lo enviaste al correo, ¿verdad? Ah, ok, perfecto, acá está. Ya, mejor aún. A ver, vamos a verificar, a ver. Ok, dame un segundo, está cargando. Ok, perfecto, a ver. Sí, 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 dame un segundo, ya lo estoy revisando. Ajá, acá está. A la temperatura del bulbo seco y del bulbo húmedo. Elige la temperatura de base de escape. A ver, dame un segundo, por favor. Cuando sumas todos los calores que describes, ¿a qué debe ser igual? Cuando sumas todos los calores acá, ¿a cuánto debe ser igual? Ustedes tienen ahí un diagrama que corresponde al funcionamiento de la caldera, ¿verdad? Tienen ahí un diagrama donde está el calor suministrado por el combustible y luego te da la división de todos los calores en el proceso. Te da el calor absorbido, perdido por radiación, te da el calor absorbido por ambiente, te da el calor absorbido por combustión incompleta, te da el calor absorbido por agua en formación
te da el calor absorbido por los gases de escape y te da el calor absorbido por el generador como tal. Entonces, tienes 6 calores. Eso está en la página número 62. Pregunta, cuando tú sumes esos 6 calores, ¿qué debe suceder? ¿A qué debe ser igual? Exacto, valida que se cumple eso. ¿Se cumple? ¿Ya validaron eso? De acuerdo a los datos, sí. ¿Y ustedes han hecho ese cálculo acá en el trabajo? Porque deben empezar con ese cálculo, ¿eh? Por eso, a ver, sigue bajando porque acá veo el calor 3, yo me quedé en el calor 4 porque no estaba seguro. Exacto, sí, 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 exacto, está en la tesis. El asunto es justamente este que me queda la duda, porque yo no estoy revisando la tesis como tal, sino yo estoy revisando el trabajo que ustedes realizan, ¿verdad? Y luego lo primero que debes hacer es validar realmente que esta compensación, que esto es válido. Y para que eso sea correcto, el equilibrio de calores debe cumplirse. Entonces, empiecen analizando esa parte. A ver, continúa, por favor, baja. Tienes el calor 4, vamos a ver, sigue bajando. Ujú. Muy bien. Ya, empiecen haciendo eso, ¿sí? Empiecen validando esto que les comento. Consideren todos porque lo primero que deben hacer es validar esto, que la suma de calores sea el calor suministrado por el combustible. Empiecen por ahí. Ujú. Ya, ok, entonces les voy a dar chance, hagan un par de hojas más, hagan 2 hojas más, pero empiecen validando eso. Porque si tú empiezas validando eso, lo demás ya se va a entender. Claro, yo no entendía porque justamente no había visto el esquema como tal. Entonces ahora ya. Bien. El tema que están tratando es bueno, ya lo leí acá en el tema también, yo lo leí acá en la tesis, es correcto, el análisis es el adecuado. Empiecen por ahí, exacto, empiecen por ahí. ¿Sí? Y es más, y ahí estarían tocando un punto porque estamos hablando de la parte de conservación. ¿Sí? Entonces, a ver, ya, ok, para de compartir la pantalla un segundo, por favor, y yo te ayudo con esto. Ok, se colgó. Su pregunta era, o dentro del trabajo que ustedes planteaban, se preguntaban con respecto, ¿cuál era la pregunta con respecto a los calores? ¿Cuál era la pregunta que ustedes habían planteado ahí? Les comparto pantalla ahora. A ver, un segundo que cargue. Empiecen validando esto. Empiecen validando esto. ¿Sí? A esto me refiero. Empiecen validando que realmente se cumple esto. Porque ahí les describen el cálculo de cada uno de los calores. Realicen ustedes nuevamente el cálculo de cada uno de los calores, verifiquen que realmente esto es el equivalente al calor suministrado por el combustible que te debe representar el 100% y a partir de ahí ya tienes un objetivo logrado del trabajo. ¿Me dejo entender en esa parte? Ya, empiecen por ahí. Lo demás ya se deja entender solito. El trabajo está bien, la idea es bastante buena, ya leí eso. Hasta ahí estaría un análisis completo en cuanto a lo que habíamos solicitado. Es una parte bastante sencilla, es una parte bastante básica, pero estarían cumpliendo el objetivo del trabajo. Ahora, ¿quedaría muy flojo? Sí, quedaría muy flojo. Hagan una pregunta más o propongan algo más, un estudio más para que tenga un poco más de peso. Pero como lo enfocarían hasta ahí,
ya estarían cumpliendo un punto del trabajo. A ver, es que tendría que leerme toda la tesis, o tendrían ustedes que plantear una pregunta más. Por ejemplo, a ver, por acá hay algo interesante, así a grosso modo, dame un segundo. Por ejemplo, el cálculo del factor de evaporación. Me interesa eso. Ujú. Por ejemplo, céntrense ahí, eso me interesa. Y lo mejor es que lo tienen acá y está bien hecho, ¿eh? Ya me di cuenta, está muy bien. Así que en el cálculo de la eficiencia, por ejemplo, el cálculo de la eficiencia, o mejor aún, si analizan el cálculo de la eficiencia, mejor aún, porque estamos analizando el cálculo de la eficiencia de una máquina térmica. Entonces, eso entra perfecto ahí. Analicen esa parte que la tiene acá la tesis desarrollada y ya completarían con eso su trabajo. El máximo es 8, pero claro, si me vas a hacer un muy buen trabajo, podría tolerar hasta 9 páginas, 10 a lo mucho, ¿no? Siempre y cuando hayan imágenes y cálculos, ¿no? Porque eso yo entiendo que te resta un poco en cuanto a tu redacción, pero traten de no exagerar esa parte. Ya, muy bien, pero está bien, ok, está bien. Bien, ya, listo. Entonces, ¿quién seguía? Muy bien. Sí, Luis, adelante. Bueno, profesor, estaba averiguando mientras de lo que me comentó, aparte de lo que es la pérdida de energía interna, podría ser la pérdida del calor sensible, la pérdida por radiación La pérdida por radiación. y convección, aparte, Exacto. Tienes pérdida por radiación, por convección y por difusión. no, solo radiación y convección, y por Ya, purga. solo por... Ok, perfecto, ya. Entonces analice esos dos, es válido. Ujú. Podría abarcar ese tema porque ya tengo parte Sí, de eso, entonces para no perderlo. Sí, está bueno, está muy bien. Perfecto, me gusta. Ok, gracias, profesor. Ya Ujú. eso sería. Ya, ok, muy bien. Adelante, Jimena. Profesor, buenas noches. ¿Puedo proyectar mi Word para que lo vea? Sí, dame un segundo, estoy habilitando. Listo, Jimena, ya está habilitado. Y ahí lo comparto, profesor. Ok. Muy bien, chicos. Voy a cerrar con su compañera Jimena por el día de hoy. Para el día de mañana, para poder avanzar un poco, ¿quiénes de ustedes van a querer que compartan, quieren que revise su trabajo acá con sus compañeros para tenerlos anotados desde ahora? ¿Pueden levantar la mano para tomar nota de los que quieren participar mañana? Más o menos para tratar de hacer un tiempo, porque si son varios, de repente me conecto un poquito antes y avanzamos, ¿sí? Muy bien, a ver, tengo a Casey. ¿Quién más, chicos? Con 5 de ustedes yo ya tomo nota y al menos ya puedo avanzar para mañana. Muy bien. Casey, ¿quién más? Yo también me puse otro. Oye, pero chacha, o sea, el único problema que nos faltaría sería Ok, buscar los Maribel. problemas, nada más y la resolución. Pero creo que este pata de acá, Ok, ¿cómo se Danushka. llama? Ricardo, ese no debe saber, o solamente ¿Quién más? nosotros ya lo Perfecto, llenamos porque Solange. vamos a sacar de la misma tesis, o sea, Y los perfecto, parámetros, los Isela. lineamientos, pero los sacamos de la ¿Isela tesis que es o están debe ahí, ser que está Gisela? pegada, Vamos, Isela, ok, perfecto. hacemos copia y Ya. pega y ya, Ok, pues, que tengo Ricardo 5 busque para los mañana, problemas ¿sí? nada más, que crea 10 a 15 un minutos. problema. Ya. Mañana, mañana me voy a conectar 7:45, ¿sí? Mañana me conecto 7:45 Con para iniciar Ricardo con López, pues, ustedes. el otro patita del Ya, ok, integrante, porque acá Samuel, somos perfecto. tres y Tomo el nota grupo de es ti de cuatro, ¿me también. entiendes? Entonces, Ok, nosotros, mira, están por ustedes eso, para en esa mañana. tesis está Los demás, detallada, pues o sea, ya está según con cómo se vayan gráficos, conectando, todo. ¿sí? A ver, Solamente es copiar y adelante, pegar nada más. Jimena, coméntame sobre tu trabajo.
Ya está citado y está con referencias bibliográficas. Profesor, de Lo que hecho, en pidió la el parte profesor donde pidió como dice la mínimo 10 y ahí justo hay descripción, 10. Jimena, ¿puedes ir a la siguiente pantalla? Bueno, Vamos a esperar. como le decía, aparte de la descripción acerca de nuestro proceso unitario, acá nosotros en nuestro grupo hemos empleado acerca del balance de una materia de proceso de gestación en concentración de un metal meable, que es el hierro, en un horno de lecho turbulento. Acá en esa combustión se ingresa el sulfuro de hierro con una cantidad del aire del 30% por arriba del que se necesita para la siguiente reacción, según tal como ve usted, que acá este dato lo he sacado de una de las fuentes, de una de las referencias de tesis. Ya. Acá sabiendo que se ingresa 2 kilogramos de sulfuro de hierro con 40% de agua, si los reactivos se introducen a 28 grados y los productos se extraen a 760 grados. Ya, Jimena, la siguiente gráfica. Siguiente página. Bueno, profesor, acá como usted puede visualizar, hemos realizado unos cálculos acerca de las entradas y salidas. Acá en este análisis nos concentramos del hierro a 2000 gramos. Acá, como usted puede visualizar, 40% contiene de agua y 60% sulfuro de hierro. Ya de ahí hemos hecho los cálculos según hemos calculado los pesos, según lo que nos indica ahí, de 0,6 por 2000 y 0,4 por 2000 sale 1200 gramos y 800 gramos. Y acá los moles, según los moles, hemos dividido según la cantidad del peso sobre los pesos del elemento. Por ejemplo, acerca del FFS 1 sobre 88, que al cual salió como 13,66 moles. Y en caso del mol del agua, acá hemos hecho de 800 gramos sobre su peso, que es 18 en total, ya que el hidrógeno como tiene 1 y el oxígeno tiene 16, vale a 44,44 moles. Y acá acerca del balance parcial del aire. Según el aire total, el aire teórico más el exceso de aire. Y lo mismo para el oxígeno y para el nitrógeno. Acá primero hemos hallado acerca del oxígeno, que ha sido un poquito más sencillo. Según acá dice que los moles de O teórico son según la cantidad de moles que hemos calculado, ahí de 13, déjeme visualizarlo bien acá. Oh. Sí, de 11,93. Y acá sobre 7 sobre 4 moles igual a 23,863. Y acá en el otro, el 0,13, que es acerca del 30% del exceso de oxígeno. Ya, de acá hemos hecho por 23,6 igual a 7,50 de moles. Y acá con el total de moles, hemos sumado tanto los moles teóricos como los moles en exceso, salía 31,021. Espérate. Profesor, discúlpeme un ratito. ¿Te escucho? Sí, sí. Sí, discúlpeme, ya. Jimena, ¿puedes pasar a la siguiente página? Ya, listo, profesor. Acá, según dice, calculamos los moles de este elemento. Acá, según la cantidad que hemos calculado en la anterior página, acá es sobre 2 sobre 4, según por los moles que se indicó en el balance químico, que nos salió 6,8, y acá calculamos el peso del total del elemento, que es acerca de los moles del FeO sobre 160. ¿Por qué 160, profesor? Porque eso equivale al peso del F2O3 sobre un mol, que acá nos igualó a 1090,88. Y respecto a los gases, acerca de calcular los moles sobre el SO2, acá según con el dato inicial acerca de los moles del FeO, acá hemos multiplicado 4 moles de SO2 sobre 4 moles del FS, al cual no afecta mucho en ese cálculo, ya que básicamente es el mismo. Y acá acerca del peso del SO2, el peso de SO2 acá es igual a 13,636
por 64, que al cual equivale al peso del SO2, que nos dieron como respuesta 872,74. Y acá, en donde calculamos los moles del H2O, hemos hecho acá de 800 gramos, tal como usted lo vio en el formato, en la hoja anterior, sobre 1 sobre 18, igual a 44,4. Y ahí el peso de H2O, que acá le equivale a 40%, o sea, 0,40 por 2.000 gramos, igual a 800. Y acá acerca del peso en exceso, sobre 7,58 moles por la cantidad del O2, que al cual el oxígeno como peso tiene 16, pero como acá tiene 2, son 32 gramos. Y acá se equivale a 229,056 de O2. Jimena, la siguiente página, por favor. Ajá. Ah, ya, profesor, acá está el balance de metales. Excelente, Renato. Excelente. Esa diferencia en decimales es perfectamente válida, no te vayas a preocupar por eso, ¿eh? Sí, lo sé, profesor. Básicamente yo me guié un poquito de su ejemplo, solo que obviamente busqué otro completamente diferente para que no se note como un plato. Has demostrado perfectamente el balance de masas, Renato. Excelente, muy bien. Gracias, muy profesor. Buen trabajo. Muy bien, vamos entonces a ver tus profesor, conclusiones. pero Vamos a ver tus... Sí, profesor, pero antes de que se vaya justo aquí. Acá, según las conclusiones, de acuerdo a estos resultados de los ensayos experimentales, se puede concluir que el horno del hecho del surtidor es una nueva alternativa para la tostalización de minerales sulfuráceos, de cobre, puede ser de cobre, de hierro, de tamaño de mineración relativamente grueso, o incluso del zinc, tal como usted hizo acerca de su ejemplo. Se recomienda comprobar utilizando la técnica de los rayos X, que la diferencia de esas capas formadas de un grano parcialmente tostado corresponde a estas propuestas de Renato. ¿Sí, profesor? Ya, te voy a hacer una pequeña sugerencia acá. Cuando se pone, si bien es cierto, se ponen conclusiones y recomendaciones, sepárame las conclusiones de las recomendaciones. Son cuestiones de forma. Y segundo, tus conclusiones deben estar ligadas al análisis que tú has hecho. En la tesis se puede decir... Profesor, le tengo una cosa, discúlpeme la parte acerca de separación, es que lo que pasa es que mi compañero acá se recomienda, y digamos que esta parte donde dice se recomienda, estas son las recomendaciones. Disculpe si usted no lo habrá notado. Sí, exacto. Lo que pasa es que en cuestiones de forma siempre es bueno separarlos. Cuestiones pequeñas de forma, pero que en el futuro les va a servir, ¿no? Entonces, sí te hago ese comentario de ahora, porque tu trabajo está muy bueno, ¿eh? El balance de masas me ha gustado porque justamente en cómo se enfoca el ejemplo, así que está perfecto, me gustó. Bueno, sí, ahora, lo que pasa es que yo busqué de otro tipo de material para que no vea que he hecho copy-paste. Tuve que utilizar otro tipo de formato. Yo trabajé con 1 kilogramo y tú has trabajado con 2 y por aunque al principio no entendí ese ejemplo, pero después la agarré la mañana. Perfecto, Renato. No se olviden, por favor, de sus referencias en la parte de la introducción y la situación como tal. Colóquenlo bien referenciado, ¿sí? Para que no haya problema luego cuando yo lo paso por el software. Muy bien, Renato, excelente, muy buen trabajo. Profesor, gracias. Si han estado atentos los demás, el trabajo de Renato es un trabajo muy completo, ¿eh? Profesor, sí, adelante. Sobre las conclusiones que acaba de decir de mi grupo, dijo que teníamos que cambiar más enfocado a lo que estamos viendo, algo así escuché. Exacto. A ver, las conclusiones se centran en el objetivo del trabajo. Entonces, te pregunto, ¿qué estás analizando en tu trabajo? ¿Qué han analizado acá? Acerca del componente del sulfato del hierro, aplicado en el balance químico del horno de tostación de minerales. Exacto, pero en tu resultado, ¿qué has obtenido? El balance de masas, ¿verdad? Sí. Tu conclusión debe estar centrada en eso. Una conclusión debe estar centrada... Exacto, tu conclusión, porque les estoy viendo como mínimo 2, pero una por lo menos debe estar centrado en lo que tú has obtenido como resultado de tu análisis. Sí me dejo entender, ¿verdad? Sí, profesor, gracias. De igual manera, tu conclusión, definitivamente va a estar referida al proceso como tal, y otra de las conclusiones debe estar centrada justamente en este resultado que has obtenido. ¿Sí? Tu trabajo va muy bien. Si me llevan la idea en lo que les acabo de comentar, van a tener un trabajo excelente. Así que, por favor, complementen bien eso, ¿sí?
Sí, sí, profesor. Bien, chicos. Entonces, bien, hemos terminado por el día de hoy. El día de mañana yo me estoy conectando 7:45 para poder atender a un poquito más de ustedes, ¿sí? Ya tengo una primera lista de 6, pero eso no significa que no vaya a atender a más de ustedes. Eh, en la medida que yo pueda avanzar y que ustedes vengan con un documento ya elaborado, así como sus compañeros hoy día, pues vamos a poder avanzar más rápido, ¿sí? Bien, chicos. Sí, Yander, adelante. Profe, una pregunta, lo que pasa que mi grupo y yo no hemos podido conectarnos en las clases porque hemos tenido cruce de horarios y, Ujú. y estaba revisando sobre la T2, pero o sea, no entendemos mucho sobre qué es lo que se tiene que hacer. Ujú. Mm, bien. No sé, Exacto, pueden usar el ejemplo que les di como base, ¿sí? Ya, con respecto a la T2, lo que tú tienes que hacer básicamente es buscar un proceso unitario el cual tú lo puedes estudiar. Entonces, yo he enviado por anuncios qué es un proceso unitario, porque era la primera duda que muchos tenían. Creo que en el ejemplo sí he sido claro en cuanto a la descripción del proceso unitario. Entonces, cuando tú encuentres esto, que lo puedes encontrar en papers, o si quieres ir y obtener información más detallada en una tesis, porque una tesis te coloca todos los datos. Un paper por lo general te coloca el procedimiento y los resultados, ¿sí? Y te coloca muy poco del procedimiento y se va directamente a resultados. En cambio, una tesis no, una tesis es muy detallada y te hace los cálculos como lo hemos visto en algunos de sus compañeros que he compartido hoy día. Tú lo que vas a ir y es centrarte en un punto específico. No sé, por ejemplo, así como su compañero ha analizado en este tostador, él se ha centrado en el análisis del balance de masas. De repente tú puedes encontrar un trabajo similar y centrarte en eso. Su otro compañero, por ejemplo, se está centrando en el análisis de calores de un horno. También puede ser. Otro de sus compañeros se está centrando en un motor de combustión. También es perfectamente válido. Entonces, en la tesis te van a decir que tocan diferentes puntos. Ahora tú pregúntate lo siguiente. Todos estos puntos que se tocan en la tesis están relacionados con la primera ley, están relacionados con un sistema gaseoso. Puedo a partir de esto que se está trabajando en la tesis sacar un ciclo termodinámico, puedo analizar un diagrama PV, qué sé yo, cualquier cosa de las que hayamos tocado en el desarrollo del curso hasta ahora y lo analizas. En el profesor, anuncio lo dejo detallado, ¿sí? pero o sea, en lo que es he visto que varios han desarrollado un ejercicio, o sea, de la misma tesis escojo ese mismo ejercicio y completo todos los datos como están así hasta que se llegue el resultado o uno mismo tiene No que... es, no es, no es que te copies los datos, lo que pasa es que tú vas a sacar un punto en específico de la tesis y claro, en la tesis no te van a decir estos cálculos corresponde a la primera ley de la termodinámica, por ejemplo, ¿no? Pero tú sí puedes sacar ese punto y analizarlo desde el punto de vista de la primera ley de la termodinámica. Y dirás, bueno, en este proceso se calcula el calor, se calcula el trabajo, yo puedo calcular la variación de energía interna. Más o menos me dejo entender. Sí, profe. Profe, una pregunta. Y a partir de ahí haces tu análisis. Ujú. En mi grupo somos cuatro, pero, o sea, hay un chico que no tiene grupo y no sé si podríamos hacer con él también, o sea, unirnos, o bueno, que él se integre a nuestro grupo. Envíame un correo porque yo ya hice todos los ajustes hoy día que se deben ver reflejados a la medianoche de hoy, pero envíamelo y si es así, yo ahorita mismo valido en el sistema si realmente veo que está solo y sus demás compañeros no, eh, pues no trabajan y lo puedo O sea, incluir, ¿sí? envío un correo, ¿no? Sí, envíame un correo ahora mismo detallándome todo, quiénes son los miembros de tu grupo, si alguno de ellos no trabaja, envíame el nombre de tu otro compañero, envíame con quiénes está tu compañero en el otro grupo y detállame pues si estos compañeros trabajan o no trabajan, se han conectado con él, no se han conectado con él, porque necesito toda esa información para poder tomar la decisión y unirlo, ¿sí? Ah, profesor. Una pregunta. Listo, profe. Sí. Antes de que se vaya, Jimena, ¿podías proyectar la primera página? Y ahí, chicos, vamos rapidito porque tengo otra reunión en unos 10 minutos y quiero descansar un poquito antes de meter reunión. A ver, chicos. Sí. Espérese. Jimena, ¿podías proyectar la primera página?
Creo que Jimena